Sí. Presidente, déjeme cambiar radicalmente de tema y ya platicaban un poco de lo que pasó ayer en el Estado de México, pero ¿qué representa para su gobierno lo ocurrido ayer? Estos ataques a los policías, son más de 10 policías muertos. Si bien me queda claro que el problema de violencia es heredado, ¿en algún momento vamos a dejar de ver este tipo de noticias? Pues es algo que está muy arraigado, que lo dejaron crecer, que viene de tiempo atrás, no lo atendieron, no se atendieron sobre todo las causas que originan la violencia. Se abandonó al pueblo, siempre lo digo, se dejó sin oportunidades de trabajo a mucha gente, se abandonó el campo, sobre todo se abandonó a los jóvenes. Y entonces se fue creando un ambiente propicio para la delincuencia, una atmósfera muy propicia para la delincuencia, con un estilo de vida. Acuérdense que el neoliberalismo es sinónimo de corrupción, pero también de individualismo, de aspiracionismo, de tener ropa de marca, el tener camionetas o carros últimos modelos, residencias, alhajas, todo eso prevaleció, era a lo que se aspiraba. Imagínense los jóvenes sin posibilidad de estudio, sin posibilidad de trabajo, y ofreciéndoles ese mundo de bienestar ficticio o temporal, transitorio. Pues muchos cayeron en eso, fueron atrapados. Esto lleva tiempo. Entonces, vamos avanzando, porque ahora se están atendiendo las causas. Nunca voltearon a ver a los jóvenes. Nada más me gustaría que me dijeran qué programas para jóvenes hubieron en el periodo neoliberal. Un programa que ustedes recuerden. Ninguno. Lo que hicieron fue burlarse de los jóvenes, llamarles niñis, que ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por los jóvenes. O sí hicieron, los empujaron para que tomaran el camino de las conductas antisociales, porque les cerraron el paso, porque no les dieron oportunidad de estudio ni de trabajo. ¿Cómo rechazaban jóvenes que querían estudiar? Si saben por qué no se agravó aún más la situación, porque muchos de manera responsable tomaron la decisión de emigrar en vez de quedarse y ser enganchados por la delincuencia organizada. Decidieron irse a Estados Unidos a buscarse la vida a otras partes. ¿Saben cuántos veracruzanos se fueron durante el periodo neoliberal a las ciudades fronterizas? ¿Cuántos veracruzanos hay en Ciudad Juárez, en Reynosa? ¿Cuántos veracruzanos se fueron a trabajar a Estados Unidos? Más de 1 millón.
en el periodo neoliberal, porque se les abandonó, pero eso pasó en todo México. Entonces, es una labor de reconstrucción desde abajo. Tenemos que atender a la gente, tenemos que destinar el presupuesto para apoyar al pueblo, tenemos que combatir la desigualdad, tenemos que mejorar el salario, tenemos que atender a los jóvenes, garantizarles el derecho al estudio, el derecho a un trabajo. Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer a un lado el que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Señalar de que lo más importante no es el lujo barato, lo más importante es la honestidad, la dignidad, los principios. Y en eso se va avanzando, pero quedó una inercia y eso es lo que estamos padeciendo. Lamentamos mucho lo que sucedió en el Estado de México. El gobierno del Estado de México está atendiendo este caso, haciendo las investigaciones. Lo que podemos decir con certeza es de que no hay impunidad en el gobierno que represento. El que comete un delito es castigado, es sancionado. No existe impunidad para nadie. Incluso cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente, lo denunciamos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo estará la Guardia Nacional en esta zona del Estado de México? Están ahí permanentemente, porque la Guardia Nacional no actúa moviéndose de un sitio a otro. La Guardia Nacional está actuando en territorios, en coordinaciones territoriales. Por eso estamos haciendo los cuarteles de la Guardia Nacional, que ahora ya están construidos 150, pero vamos a tener el año próximo 240 y vamos a llegar a más. Aquí en Veracruz son 11, pero hacen falta muchos más cuarteles. Solo en Jalisco ya tenemos 30 y vamos a tener en todas las regiones del país presencia de la Guardia Nacional. En esa zona ya estaban como tal. En esa zona tenemos, ¿cuántos? 32 coordinaciones en el Estado de México y vamos a fortalecer más nuestra presencia para ayudar. Presidente, ¿por qué un año después de que aparecieron los primeros confinamientos en México por el COVID-19 se decidió cerrar la frontera sur? ¿Por qué hasta ayer se tomó la decisión? No. ¿O ya estaba antes o sí, qué había pasado? Siempre. Mire, nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos y hacen mucho coraje. Y cuestionan todo lo que hacemos y a veces hacen el ridículo.
Por ejemplo, ya no lo voy a seguir mencionando, ya solo esta vez, pero imagínense un escritor, Enrique Krause, hace un artículo pidiéndole al presidente Biden que me regañe. ¿Cómo un ciudadano mexicano, pero acá en especial, en este caso, un intelectual orgánico, va a pedir a un gobierno extranjero que intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos? Bueno, ¿cómo explico esto? Por la desesperación. Yo recuerdo que está aprobado, nunca digo nada sin tener pruebas. Cuando estaba la guerra sucia en el 2006, que decían que yo era un peligro para México, los mismos, ¿no?, que se sentían los dueños del país, que no querían los cambios, los mismos que tenemos ahora de opositores, nada más que ahora ya sin máscaras. Un cardenal mexicano le pidió a un embajador de Estados Unidos de que Estados Unidos interviniera para que yo no ganara. Así como se los estoy diciendo. Yo por eso admiro mucho al Papa Francisco, porque es diferente, es distinto. Yo soy pues conocedor de la historia y en las tres transformaciones que han habido, los papas de entonces se opusieron a la independencia, a la reforma, pero también cuando la revolución, fíjense lo que son las cosas, mientras el presidente Wilson de Estados Unidos no reconoció a Huerta porque consideraba que se había cometido un asesinato con el presidente Madero, que había sido asesinado, y nunca el presidente Wilson, demócrata, reconoció a Huerta. Un papa lo reconoció. Francisco es distinto. Pero bueno, ¿qué enseña todo esto? De que la historia se repite. No es raro pues que vayan al extranjero. Hace poco el de Coparmex, que estaba un señor de Hoyos. ¿Gustavo de Hoyos? Gustavo de Hoyos, sí. ¿A dónde fue? A España, o se comunicó con el rey Fernando Felipe VI para pedirle lo mismo, que vinieran aquí a regañarme. Y bueno, ¿cómo se va a olvidar que los conservadores fueron a traer a Santana luego de que Santana entregó más de la mitad de nuestro territorio?
luego de ese gran zarpazo, que Santana se va al extranjero, al exilio, van los conservadores a traerlo de nuevo y le dicen: no se preocupe, le escribió una carta, nada más que no se puede comparar a Lucas Alamán, porque era realmente un buen intelectual, historiador, con Krause, pero Lucas Alamán le escribe a Santana diciendo: véngase, no se preocupe, aquí nosotros tenemos el control de la opinión pública, porque somos los que manejamos los principales periódicos de la capital y del país. 1853. Pero después, como 10 años después, van a traer a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Entonces, es una actitud de ir a pedir que intervengan en nuestro país. Son como las ranas pidiendo rey. Se les olvida que estamos en una república democrática, que somos los mexicanos los que decidimos. Presidente, y ya por último, seguramente usted lo ha visto en redes sociales en las últimas horas, ha estado circulando información en torno a que presuntamente un banco del gobierno le prestó al productor Epigmenio Ibarra más de 150 millones de pesos. ¿Esto es cierto? Pues puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas, y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos. ¿Qué le digo al señor Loret de Mola? Pues que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero, y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie. Lo que sí me consta es de que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino, y eso es lo que los debe de tener molestos. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas. Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly-Clark, donde participa Claudio X González, tiene también
un crédito de 1,000 millones de pesos en Bancomex y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso. Gracias. Muy bien.